Mi querida amiga, permíteme hacerte una pregunta que tal vez resuene en el silencio de tus pensamientos más íntimos. ¿Alguna vez te has sentido atrapada en un ciclo interminable de dudas sobre ti misma? Como si, por más que intentes, una voz interna insistiera en susurrar que no eres lo suficientemente buena, que no mereces lo mejor, que tu valor es cuestionable. Esa sensación, esa inseguridad femenina que parece una sombra persistente, no es un destino cruel ni un fallo en tu carácter. Al contrario, muchas veces nace de una desconexión profunda, de una programación sutil que nos fue impuesta y que, sin darnos cuenta, aprendimos a alimentar. Es como si estuviéramos atrapadas en una corriente, repitiendo patrones que nos arrastran hacia abajo, incluso cuando nuestro mayor deseo es nadar hacia la luz de la autoconfianza y el amor propio. La inseguridad, esa compañera incómoda que muchas mujeres cargan, puede manifestarse de innumerables formas. En el miedo al rechazo que paraliza, en la comparación constante con otras que parecen siempre más capaces o felices, en la dificultad para decir no e imponer límites por un temor profundo a desagradar, o en ese síndrome de la impostora que susurra que tus éxitos son meros azares y que en cualquier momento serás desenmascarada. Estas manifestaciones no son aleatorias. Son síntomas de una dinámica interna que necesita ser comprendida en su raíz. Pero, ¿y si te dijera que existe un principio fundamental, una llave maestra de la psique profunda, capaz no solo de aliviar ese dolor, sino de verdaderamente romper el ciclo vicioso de la inseguridad femenina? Un principio que, una vez comprendido y aplicado, puede transformar radicalmente la manera en que te ves y cómo vives tu vida. Esta no es una promesa de soluciones mágicas o curas instantáneas, pues el trabajo con el alma requiere dedicación y coraje. Sin embargo, es la presentación de un camino, un faro basado en la profunda sabiduría de la psicología analítica que ilumina la posibilidad real de una transformación duradera. Hablamos de un entendimiento que va más allá de la superficie, que toca las capas más esenciales de tu ser, donde reside tanto la semilla de tu inseguridad como el potencial infinito para su superación. Piensa en este principio no como una regla rígida, sino como una lente a través de la cual podrás verte a ti misma y tus experiencias con una claridad renovada, permitiendo que la fuerza que ya existe en ti pueda finalmente emerger y florecer sin las ataduras de la duda constante. En nuestro viaje de hoy no buscaremos soluciones superficiales o consejos vacíos que solo enmascaran los síntomas. Nos sumergiremos juntas en las profundidades del alma femenina, inspiradas en la sabiduría que la exploración de lo inconsciente nos ofrece para desvelar este poderoso principio. A lo largo de los próximos minutos, descubrirás no solo las raíces ocultas de tu inseguridad, aquellas que a menudo se esconden bajo capas de condicionamientos y expectativas sociales, sino, más importante aún, cómo desarmar los mecanismos internos que la perpetúan. Saldrás de aquí con una comprensión más clara de ti misma, de las fuerzas que actúan en tu interior, y con herramientas concretas, inspiradas en el pensamiento junguiano, para comenzar a construir una fortaleza interna de autovalor inquebrantable. Este es una invitación a un encuentro contigo misma, un espacio seguro para explorar las dinámicas que han moldeado tu autoimagen y para plantar las semillas de una nueva forma de relacionarte con tu propio ser, una relación basada en el respeto, la compasión y el reconocimiento de tu valor inherente. Prepara tu corazón y tu mente, pues estamos a punto de explorar el camino que lleva de la resistencia a tu propio valor, a la aceptación radical que libera. Vamos a desvelar cómo lo inconsciente, con sus patrones arraigados, y el ego, con sus miedos protectores, pueden ser tus mayores saboteadores en el viaje hacia la autoconfianza.
Sin embargo, más crucialmente, aprenderemos cómo transformarlos en tus aliados en la construcción de una seguridad genuina, que brota de dentro hacia afuera. Esta es una invitación a mirar hacia adentro, con coraje para enfrentar lo que necesita ser visto y con la compasión necesaria para acoger cada parte de ti. Estamos iniciando una exploración que puede redefinir tu relación con la inseguridad, no como una sentencia, sino como un portal hacia un autoconocimiento más profundo y hacia la liberación de tu pleno potencial. Estás lista para descubrir el principio que puede verdaderamente cambiar la forma en que te sientes sobre ti misma y sobre la vida que mereces vivir. Comencemos nuestra exploración adentrándonos en una idea que puede parecer contraintuitiva al principio, pero que yace en el corazón mismo del ciclo de la inseguridad femenina. A menudo pensamos en la inseguridad como una ausencia, una falta de confianza o de autoestima. Sin embargo, desde la perspectiva de la psicología profunda, la inseguridad, especialmente aquella que se vuelve crónica y define gran parte de nuestra experiencia, puede ser entendida como una manifestación de una resistencia inconsciente a reconocer y abrazar nuestro propio valor intrínseco. Sé que esto puede sonar extraño. ¿Cómo podríamos resistirnos a algo tan deseable como sentirnos valiosas? Pues bien, el funcionamiento de la psique humana es complejo y está lleno de paradojas. Carl Jung nos enseñó una verdad fundamental con su célebre frase: aquello a lo que te resistes, persiste. Y esta máxima no solo se aplica a las circunstancias externas que nos negamos a aceptar, sino también, y de manera muy poderosa, a las verdades internas sobre nosotros mismos que por diversas razones hemos aprendido a rechazar o a temer. Piénsalo de esta manera. Cada ser humano nace con un valor inherente, una chispa divina, si se quiere, una potencialidad única. Sin embargo, a medida que crecemos, las experiencias vividas, los mensajes recibidos de nuestro entorno, familia, escuela, cultura, comienzan a moldear nuestra percepción de ese valor. Si una niña crece escuchando críticas constantes, si se le compara desfavorablemente con otros, si se le enseña que su valía depende de su capacidad para agradar, para ser perfecta o para cumplir con expectativas externas a menudo inalcanzables, es muy probable que comience a internalizar la idea de que su valor natural no es suficiente. Empieza a creer que debe hacer o ser algo diferente para ser digna de amor, respeto y aceptación. Es aquí donde se siembra la semilla de la resistencia. La niña, y luego la mujer, comienza a resistirse a la idea de que es valiosa tal como es, con sus luces y sus sombras, con sus fortalezas y sus vulnerabilidades. En lugar de abrazar su totalidad, comienza una lucha interna, un intento constante por ocultar lo que considera defectuoso y por proyectar una imagen que cree que será más aceptable. Esta resistencia a la propia autenticidad, este rechazo a la propia verdad interna, es una fuente primordial de la inseguridad. Es como si una parte de nosotras estuviera constantemente en guerra consigo misma, negando o minimizando aspectos esenciales de nuestro ser. Esta resistencia se manifiesta de múltiples maneras. Puede ser la voz interna de la autocrítica implacable, esa que encuentra fallos en todo lo que haces o dices, comparándote sin cesar con un ideal inalcanzable. Puede ser el miedo paralizante a mostrarte vulnerable, a expresar tus verdaderas necesidades o deseos, por temor a ser juzgada o rechazada. Puede ser la tendencia a autosabotear tus propios éxitos, porque en el fondo no te sientes merecedora de ellos. O puede ser la búsqueda incesante de validación externa, como si necesitaras que otros te confirmen constantemente tu valor, porque tú misma no logras sentirlo desde adentro. Todas estas son formas en las que, inconscientemente, te resistes a aceptar y encarnar plenamente tu propio valor.
Te resistes a la idea de que eres suficiente, de que eres capaz, de que eres digna de amor y felicidad simplemente por ser quien eres. Y como Jung nos advirtió, aquello a lo que te resistes persiste. Cuanto más luchas contra la idea de tu propio valor, cuanto más intentas ocultar tus supuestas imperfecciones, más fuerte se vuelve la sensación de inseguridad. Es un ciclo agotador y doloroso. Imagina que llevas una pesada mochila llena de piedras y cada piedra representa una creencia limitante sobre ti misma. No soy lo suficientemente inteligente, no soy atractiva, no soy capaz, no merezco ser amada. Mientras te resistas a mirar dentro de esa mochila, a examinar cada piedra y a cuestionar su validez, seguirás cargando ese peso. La inseguridad es, en gran medida, el peso de esa resistencia. Es el esfuerzo constante por no ser quien realmente eres, por miedo a que esa autenticidad no sea aceptada. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de resistirte, comenzaras a practicar la curiosidad y la aceptación? ¿Qué pasaría si te permitieras, poco a poco, cuestionar esas creencias que has cargado durante tanto tiempo? El primer paso para romper el ciclo de la inseguridad no es luchar contra ella con más fuerza, sino comprender su origen oculto en esta resistencia a tu propio y fundamental valor. Es un llamado a dejar de pelear contigo misma y a comenzar un diálogo interno más compasivo y honesto. Porque la verdad es que tu valor no es algo que debas ganar o demostrar. Es algo que ya reside en ti, esperando ser reconocido y abrazado. Y es esta resistencia a reconocerlo lo que paradójicamente te mantiene anclada en la inseguridad. Ahora que hemos comenzado a vislumbrar cómo la resistencia a nuestro propio valor puede ser una raíz fundamental de la inseguridad, es natural preguntarse, ¿de dónde surge esta resistencia? ¿Por qué, a pesar de anhelar la confianza y la autoaceptación, nos encontramos tan a menudo repitiendo comportamientos y pensamientos que en lugar de fortalecernos, nos hunden aún más en el ciclo de la duda? La respuesta, mi querida amiga, yace en gran medida en el vasto y misterioso territorio de nuestra mente inconsciente y en la programación que hemos internalizado a lo largo de nuestra vida, especialmente durante nuestros años formativos. Carl Jung dedicó gran parte de su obra a explorar estas profundidades y nos legó una advertencia crucial que resuena con especial fuerza cuando hablamos de la inseguridad femenina. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Esta frase encierra una verdad poderosa. Muchos de los patrones que perpetúan nuestra inseguridad no son elecciones conscientes, sino ecos de aprendizajes pasados, de creencias arraigadas que operan desde las sombras de nuestra psique. Piensa en tu mente inconsciente como un vasto archivo, o si prefieres una analogía más moderna, como el software fundamental que ejecuta los programas de tu vida. Desde el momento en que nacemos, e incluso antes, comenzamos a absorber información del mundo que nos rodea. Cada interacción, cada mensaje verbal o no verbal, cada experiencia emocional, se va grabando en este archivo. Para una niña que crece, las figuras de autoridad, padres, maestros, familiares y la cultura en general actúan como los programadores principales de este software. Si en ese entorno formativo, los mensajes predominantes hacia la figura femenina fueron de subestimación, de crítica excesiva, de expectativas de perfección inalcanzables, o si se asoció el ser mujer con la necesidad de ser complaciente, de no molestar, de poner las necesidades de otros por encima de las propias, entonces estas ideas se van grabando como verdades en el inconsciente. Se internalizan creencias limitantes como mi opinión no importa tanto, debo ser perfecta para ser amada, no es seguro mostrar mi verdadera fuerza, el éxito de una mujer puede ser amenazante o mi valor depende de la aprobación externa. Estas no son ideas que una elija conscientemente, son programas que se instalan sutilmente y que comienzan a operar en piloto automático. Lo insidioso de esta programación inconsciente es que,
como bien lo señaló Jung, dirige nuestra vida sin que nos demos plena cuenta de ello. Una mujer puede desear conscientemente una relación de pareja equitativa y respetuosa, pero si en su inconsciente está grabada la creencia de que el amor implica sacrificio personal excesivo o que no merezco ser tratada con total consideración, es muy probable que, de forma inconsciente, se sienta atraída o termine involucrada en relaciones que replican ese patrón aprendido, perpetuando así su sensación de no ser valorada y, por ende, su inseguridad. De igual manera puede anhelar el éxito profesional, pero si su programación interna le dice que las mujeres ambiciosas son mal vistas o que no soy lo suficientemente capaz para grandes desafíos, es posible que se autosabotee, que no aproveche oportunidades o que minimice sus logros, reforzando así su inseguridad sobre sus capacidades. Estos no son fracasos personales, sino la manifestación de un guión interno que se repite una y otra vez. Llamamos a esto destino o mala suerte, cuando en realidad estamos siendo guiadas por hilos invisibles de nuestra propia programación no examinada. Es crucial entender que el inconsciente no opera con una lógica de bueno o malo en el sentido moral o de bienestar. Su función principal es, en muchos aspectos, la supervivencia y la búsqueda de lo familiar. Si una determinada forma de ser o de relacionarse, aunque dolorosa, fue lo que se aprendió como normal o seguro en la infancia. Por ejemplo, ser callada para evitar conflictos o buscar la validación constante para sentirse aceptada, el inconsciente tenderá a recrear esas dinámicas porque son conocidas. Salir de esos patrones implica aventurarse en lo desconocido, lo cual puede generar ansiedad, y el entonces inconsciente, en su afán protector, puede resistirse a ello. Por eso, a pesar de nuestros mejores esfuerzos conscientes por cambiar, por ser más seguras, nos encontramos tropezando con las mismas piedras. La inseguridad se alimenta de esta repetición, porque cada vez que el patrón se confirma, ves, otra vez me pasó lo mismo, realmente no sirvo para esto. La creencia limitante se refuerza. Es un círculo vicioso que solo puede romperse trayendo luz a esas sombras, haciendo consciente lo inconsciente. El primer paso es entonces un acto de valiente autoobservación. ¿Qué historias me cuento sobre mí misma y mi valor como mujer? ¿Qué patrones se repiten en mis relaciones, en mis elecciones, en mis miedos? ¿De dónde vienen estas ideas? Al comenzar a hacernos estas preguntas, iniciamos el proceso de reprogramación, de tomar las riendas de nuestra vida, en lugar de ser dirigidas por un destino que, en realidad, estaba escrito por viejos guiones que ya no nos sirven. Ahora, adentrémonos en otra figura central de nuestra psique que juega un papel crucial y a menudo ambiguo en la perpetuación de la inseguridad: el ego. Cuando hablamos del ego desde una perspectiva junguiana, no nos referimos simplemente a la arrogancia o al egocentrismo, sino a esa parte de nuestra conciencia que nos da el sentido de identidad, el yo con el que nos identificamos en el mundo cotidiano. El ego tiene una función vital. Nos ayuda a navegar la realidad, a tomar decisiones, a protegernos. Sin embargo, cuando este ego se vuelve excesivamente temeroso, rígido o se identifica demasiado con una autoimagen limitada, puede convertirse en el principal guardián de nuestra inseguridad, saboteando nuestros intentos de crecimiento y liberación. Imagina al ego como un guardián de un castillo. Su intención es proteger lo que hay dentro, pero si el guardián es demasiado miedoso, puede terminar encerrando al rey o la reina, tu verdadero ser, tu potencial, e impidiendo que salgan a explorar el reino y a vivir plenamente. En el caso de la mujer insegura, el ego a menudo se ha identificado con la narrativa de no soy suficiente. Esta identificación, aunque dolorosa, le proporciona una extraña sensación de seguridad, porque es un territorio conocido. El ego teme lo desconocido, teme el fracaso, teme el rechazo que podría venir si te atreves a ser diferente,
a mostrarte en toda tu autenticidad y poder. Así, paradójicamente, el ego puede preferir el sufrimiento conocido de la inseguridad al riesgo incierto de la autoafirmación. Una de las principales estrategias del ego, temeroso para mantener viva la inseguridad, es a través de la autocrítica constante. Esa voz interna que te juzga, que te compara, que te recuerda tus errores pasados, es a menudo el ego intentando mantenerte a salvo dentro de los límites de lo que considera aceptable o posible para ti. Te dice, no intentes eso, vas a fracasar, no eres tan buena como ella, mejor no te expongas, te van a lastimar. Estas advertencias, que parecen venir de una parte sabia de ti, en realidad son el eco de miedos internalizados, y el ego las usa para reforzar la identidad de la mujer insegura. Otra táctica es la comparación social. El ego se deleita en medirte con los demás, y como la vara de medir suele ser un ideal perfeccionista e inalcanzable, el resultado casi siempre es una sensación de inferioridad que alimenta directamente tu inseguridad. Además, el ego temeroso se aferra a las heridas del pasado. Revive una y otra vez situaciones donde te sentiste rechazada, humillada o no valorada, no porque quiera que sufras, sino porque esas experiencias confirman su visión del mundo como un lugar peligroso, donde es mejor no destacar demasiado ni esperar mucho. Se identifica con el papel de víctima, porque desde esa posición, aunque limitante, siente que tiene una excusa para no arriesgarse, para no crecer. Desarmar al ego temeroso no significa destruirlo, pues, como dijimos, cumple funciones importantes. Significa, más bien, aprender a observarlo sin identificarte completamente con sus narrativas de miedo y limitación. Significa desarrollar lo que Jung llamaría un yo observador, o una conciencia más amplia que pueda dialogar con el ego, cuestionar sus miedos y gradualmente enseñarle que es seguro expandir los límites de la autoimagen. Un primer paso es reconocer esa voz crítica como la voz del ego y no como la verdad absoluta sobre ti. Cuando escuches ese «no puedes», pregúntate, ¿quién está hablando? ¿Es mi verdadero ser o es mi ego temeroso tratando de protegerme de una manera anticuada? Otro paso es practicar la autocompasión. En lugar de unirte al coro de la autocrítica del ego, ofrécete la misma amabilidad y comprensión que le ofrecerías a una amiga querida que estuviera pasando por una situación similar. Y fundamentalmente, atrévete a dar pequeños pasos fuera de tu zona de confort, demostrándole a tu ego, con hechos, que eres capaz de manejar nuevas experiencias, que el fracaso no es el fin del mundo y que el rechazo, aunque duela, no define tu valor. Al hacer esto, no estás luchando contra el ego, sino educándolo, mostrándole que hay otras formas de estar en el mundo, formas que no se basan en la contracción del miedo, sino en la expansión de la confianza en tu propio valor. Este proceso requiere paciencia y persistencia, pero es esencial para que el guardián de tu castillo interno finalmente te permita reinar. Y así llegamos al corazón mismo de nuestra exploración, al principio fundamental que puede, de hecho, comenzar a romper el ciclo persistente de la inseguridad femenina. Este principio, que puede sonar simple en su enunciación, pero que encierra una profunda sabiduría transformadora, es el de la aceptación radical de quien eres en este preciso momento, más allá de la máscara de la inseguridad. Cuando hablo de aceptación radical, no me refiero a la resignación pasiva, ni a un conformismo que te invite a renunciar a tus anhelos de crecimiento. Todo lo contrario, la aceptación radical es un acto de valentía y de profunda honestidad contigo misma. Es la disposición a mirar de frente todos los aspectos de tu ser, tus luces y tus sombras, tus fortalezas y aquellas partes que consideras tus debilidades, tus miedos y tus inseguridades, sin juicio, sin condena y sin la necesidad inmediata de arreglar o eliminar nada. Es decir, sí
a tu experiencia presente, tal como es. Puede parecer paradójico. ¿Cómo puede la aceptación de la inseguridad llevar a su superación? La clave está en comprender que, como vimos antes, gran parte del sufrimiento y de la perpetuación de la inseguridad proviene de la resistencia, de la lucha interna contra lo que es. Cuando te resistes a tu inseguridad, cuando la juzgas como algo terrible que no deberías sentir, le das más poder, la alimentas con tu energía de rechazo. La aceptación radical, en cambio, crea un espacio para observar, para comprender, para respirar. Cuando te permites aceptar que sí, en este momento te sientes insegura, o que tienes miedo, o que dudas de tus capacidades, dejas de gastar energía en la lucha y comienzas a liberarla para otros fines más constructivos. Es como dejar de forcejear contra unas arenas movedizas. En el momento en que dejas de luchar y te relajas, tienes más posibilidades de encontrar una salida. Aceptar tu inseguridad no significa que te guste sentirte así, ni que vayas a permitir que te defina para siempre. Significa reconocerla como una parte de tu experiencia humana actual, una emoción o un estado mental que, como todos los demás, es transitorio. Significa mirarla con curiosidad en lugar de con pánico. ¿Qué me está diciendo esta inseguridad? ¿De qué me está tratando de proteger, aunque sea de una manera torpe? ¿Qué necesidades subyacentes no están siendo atendidas? Este tipo de indagación solo es posible desde un lugar de aceptación. Si estás constantemente juzgándote por sentirte insegura, no podrás escuchar los mensajes más profundos que esa inseguridad podría estar tratando de comunicarte. Piensa en la diferencia entre decir, soy una persona insegura y eso es terrible, tengo que dejar de serlo ya, y decir, en este momento, estoy experimentando sentimientos de inseguridad. Voy a observar esto con compasión y a tratar de entender de dónde viene. La primera afirmación es una sentencia, una autocrítica que refuerza la identidad negativa. La segunda es una observación, una apertura a la experiencia que permite el aprendizaje y la transformación. La aceptación radical te permite separar tu ser esencial de la experiencia de la inseguridad. Tú no eres tu inseguridad. Tú eres la conciencia que experimenta la inseguridad. Esta distinción es crucial. Al aceptarla como una experiencia pasajera y no como una característica definitoria e inmutable, comienzas a quitarle su poder. Es el primer paso para mirarla a los ojos sin que te devore. Y es desde este espacio de aceptación que puedes comenzar a cultivar de manera genuina y sostenible una mayor seguridad interior. Porque la verdadera confianza no nace de la negación de nuestras vulnerabilidades, sino de la integración de todas nuestras partes en un todo coherente y amoroso. Este principio de aceptación radical es, por lo tanto, la tierra fértil donde pueden florecer todas las demás semillas de tu empoderamiento y autovaloración. Ahora, para profundizar aún más en este camino de aceptación y transformación, es imprescindible que nos atrevamos a mirar directamente a una de las dinámicas más poderosas y a menudo malentendidas de nuestra psique, el trabajo con la sombra. Carl Jung introdujo este concepto para describir aquellas partes de nosotros mismos que hemos reprimido, negado o que consideramos inaceptables y que por lo tanto relegamos a la oscuridad de nuestro inconsciente. Para la mujer que lucha contra la inseguridad, la sombra puede contener no solo aspectos que considera negativos, como la envidia, la ira o el miedo, sino también, paradójicamente, una gran cantidad de su poder, de su fuerza y de sus talentos no expresados, que fueron desterrados por temor al juicio social o por no encajar en el molde de la buena mujer. Abrazar tu sombra, entonces, no es entregarse a la oscuridad, sino encontrar una inmensa fuente de poder y autenticidad en lo que más temes o rechazas de ti misma. La inseguridad a menudo se alimenta del miedo a que estas partes ocultas sean descubiertas, del temor a no ser perfecta.
Pero la verdad es que la perfección es una ilusión, y la verdadera plenitud reside en la integración de nuestra totalidad. Piensa en las cualidades que como mujer quizás aprendiste a reprimir porque no se consideraban femeninas o adecuadas. Tal vez tu asertividad fue etiquetada como agresividad, tu ambición como egoísmo, tu sensualidad como algo vergonzoso o tu capacidad de poner límites como falta de amabilidad. Todas estas cualidades, cuando son desterradas a la sombra, no desaparecen, simplemente operan desde allí, a menudo de formas distorsionadas o proyectándose en los demás. Por ejemplo, una mujer que ha reprimido su propia fuerza puede sentirse constantemente intimidada por mujeres fuertes, o, por el contrario, puede ejercer su poder de manera indirecta o manipuladora. La inseguridad surge, en parte, de esta desconexión con aspectos vitales de una misma. Nos sentimos incompletas, fragmentadas, porque una parte de nuestro potencial yace dormida o negada en la sombra. Jung fue muy claro al respecto. No nos volvemos iluminados imaginando figuras de luz, sino trayendo la oscuridad a la conciencia. Esto significa que el camino hacia una seguridad auténtica pasa necesariamente por el coraje de explorar esas partes de ti que has preferido no ver. El trabajo con la sombra no es un proceso fácil ni siempre agradable, pues implica confrontar miedos, heridas y autoengaños, pero es inmensamente liberador. Cuando comienzas a reconocer y a aceptar, por ejemplo, tu propia capacidad para la ira, no para actuarla destructivamente, sino para entenderla como una señal de que tus límites han sido vulnerados, recuperas una herramienta vital para tu autoprotección y tu dignidad. Cuando te permites reconocer tu ambición, no como algo de lo que avergonzarte, sino como el motor de tus sueños y tu contribución al mundo, te conectas con una fuente de motivación poderosa. Integrar la sombra significa traer esas energías de vuelta a la luz de tu conciencia, no para que te dominen, sino para que puedas usarlas de manera constructiva y consciente. Una mujer que ha integrado su sombra es una mujer más completa, más auténtica y por lo tanto mucho menos susceptible a la inseguridad. Ya no teme tanto ser descubierta porque ha hecho las paces con su propia complejidad. Sabe que su valor no reside en una perfección ilusoria, sino en su humanidad plena, con todas sus luces y matices. Este proceso de integración es un acto de profundo amor propio, es reclamar todas las partes de ti para poder vivir desde un lugar de mayor integridad y poder personal. Y es aquí donde la magia de la transformación realmente comienza a tomar forma, donde el principio de la aceptación y el trabajo con la sombra nos conducen a un proceso que los antiguos alquimistas hubieran reconocido, la alquimia de la inseguridad. Ellos buscaban transformar el plomo, un metal común y pesado, en oro, el más precioso de los metales. Jung vio en esta búsqueda una metáfora profunda del proceso psicológico de individuación, la capacidad de transformar nuestras experiencias más pesadas y dolorosas, nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestros traumas, que serían el plomo de nuestra psique, en el oro de la sabiduría, la resiliencia, la compasión y una autoconfianza genuina y duradera. La inseguridad, con todo el sufrimiento que puede acarrear, no tiene por qué ser una condena perpetua. Puede, de hecho, convertirse en el catalizador de tu más profunda transformación si aprendes a abordarla con la mentalidad de una alquimista del alma. Esto significa dejar de ver tus experiencias de inseguridad como meros fracasos o pruebas de tu insuficiencia y comenzar a verlas como oportunidades preciosas para el autoconocimiento y el crecimiento interior. Cada vez que te enfrentas a una situación que despierta tu inseguridad, ya sea un desafío profesional, una interacción social difícil o la voz interna de la autocrítica, tienes una elección. Puedes sucumbir al miedo y a la parálisis, reforzando el ciclo, o puedes preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de mí está siendo activada?
¿Qué creencia limitante está saliendo a la superficie? ¿Qué fortaleza necesito cultivar para atravesar esta experiencia? Esta es la esencia del proceso alquímico, no evitar el plomo, sino trabajar con él conscientemente. Las experiencias de rechazo, por ejemplo, aunque dolorosas, pueden enseñarte sobre la importancia de la autovalidación y la necesidad de buscar relaciones donde seas verdaderamente apreciada por quien eres. Los fracasos pueden convertirse en lecciones invaluables sobre tus verdaderas pasiones, sobre lo que necesitas ajustar en tu enfoque o sobre la resiliencia que posees para levantarte y seguir adelante. Incluso la voz persistente de la autocrítica, cuando es examinada en lugar de simplemente obedecida, puede revelar los miedos más profundos de tu ego y las áreas donde necesitas ofrecerte más compasión y autoaceptación. Transformar el plomo de la inseguridad en el oro de la confianza no es un proceso que ocurra de la noche a la mañana. Requiere paciencia, requiere la voluntad de sentir el calor del fuego transformador, es decir, la incomodidad de enfrentar tus miedos y vulnerabilidades. Y requiere una fe inquebrantable en tu propia capacidad para evolucionar. Pero los frutos de este trabajo son inconmensurables. Una confianza que nace de haber atravesado conscientemente tus propias oscuridades y de haber transformado tus heridas en fuentes de sabiduría. Es una confianza mucho más sólida y auténtica que aquella que se basa en la negación o en el éxito externo. Es una confianza que emana de tu ser más profundo, una serenidad que te permite navegar los altibajos de la vida con mayor ecuanimidad, sabiendo que posees los recursos internos para enfrentar lo que venga. Así, la inseguridad, que una vez fue tu mayor carga, puede convertirse en el crisol donde se forja la versión más fuerte, sabia y luminosa de ti misma. Este es el verdadero poder de la alquimia interior, la capacidad de convertir cada desafío en una oportunidad para brillar con mayor intensidad. Y así, mi querida amiga, llegamos al umbral de una nueva forma de ser, al resultado natural de haber abrazado el principio de la aceptación, de haber danzado con nuestras sombras y de haber practicado la alquimia transformadora de nuestras heridas. Este es el renacimiento de la mujer segura, un estado que no se define por la ausencia total de miedo o duda, pues somos humanas y esas emociones son parte de nuestra paleta, sino por la emergencia de un centro de valor inquebrantable que reside en lo más profundo de tu ser. Ya no es la inseguridad la que dicta tus pasos, tus decisiones o la percepción que tienes de ti misma. Ahora es una sabiduría interna, una confianza serena y una profunda autoaceptación las que guían tu camino. Este renacimiento no implica convertirte en alguien completamente diferente, sino más bien en quien realmente siempre estuviste destinada a ser, una vez despojadas las capas de condicionamientos, miedos y autoengaños que ocultaban tu verdadera esencia. Es el florecimiento de tu individualidad auténtica, tal como lo concebía Jung, el proceso de convertirte en un individuo unificado, completo e integrado. Vivir desde este centro de valor inquebrantable significa que tu autoestima ya no depende de la validación externa, de los aplausos o de la aprobación de los demás. Por supuesto, el reconocimiento puede ser bienvenido, pero ya no es una necesidad desesperada que te impulse a complacer o a actuar en contra de tus propios valores. Tu sentido de valía emana desde adentro, de un profundo conocimiento y aceptación de quién eres, con todas tus facetas. Significa que puedes enfrentar los desafíos de la vida con una mayor resiliencia, sabiendo que posees la fuerza interior para superar los obstáculos y aprender de las adversidades. El miedo puede surgir, sí, pero ya no te paraliza, porque confías en tu capacidad para navegarlo. Significa que tus relaciones se vuelven más auténticas y satisfactorias, porque te relacionas desde un lugar de plenitud y no de carencia. Puedes establecer límites saludables,
comunicar tus necesidades con claridad y elegir compañías que nutran tu ser en lugar de disminuirlo. Y quizás lo más importante, significa que experimentas una mayor paz interior, una sensación de estar en casa contigo misma, libre de la tiranía de la autocrítica constante y de la agotadora búsqueda de una perfección inalcanzable. Este renacimiento de la mujer segura no es un destino final al que se llega y donde todo permanece estático. Es más bien un nuevo punto de partida, una nueva forma de caminar por la vida, con una brújula interna que te guía hacia elecciones más alineadas con tu verdad. Es un proceso continuo de autodescubrimiento y crecimiento, donde cada experiencia, incluso las difíciles, se convierte en una oportunidad para profundizar en tu autoconocimiento y fortalecer aún más ese núcleo de valor. La inseguridad puede intentar asomar su cabeza de vez en cuando, como un viejo fantasma, pero ahora tienes las herramientas, la conciencia y la fortaleza para reconocerla, para no dejarte arrastrar por ella y para reafirmar tu conexión con esa fuente inagotable de poder y amor propio que has cultivado en tu interior. Este es el regalo más precioso que te puedes ofrecer, la libertad de ser tú misma, plenamente, auténticamente, sin miedo, irradiando la luz de tu valor único e irreemplazable al mundo. Y es desde este lugar de seguridad interior que puedes verdaderamente comenzar a vivir la vida que no solo deseas, sino que profundamente mereces. Llegamos así al final de este recorrido, pero, como bien sabes, cada final es también un nuevo comienzo. Hemos explorado juntos el principio fundamental que puede romper el ciclo de la inseguridad femenina. Esa valiente y transformadora aceptación radical de ti misma, complementada por la integración de tus sombras y la alquimia de tus experiencias. Hemos visto cómo la resistencia a tu propio valor y la programación inconsciente pueden mantenerte atrapada, y cómo el ego temeroso puede sabotear tus anhelos de confianza. Pero también hemos descubierto que posees dentro de ti todas las herramientas necesarias para reescribir esa narrativa, para reclamar tu poder y para renacer en la mujer segura y valiosa que estás destinada a ser. El camino hacia la autoconfianza duradera no es una línea recta ni está exento de desafíos, pero es, sin duda, el viaje más gratificante que puedes emprender. El viaje de regreso a casa, a tu verdadera esencia. Recuerda siempre las palabras de Jung. Yo no soy lo que me sucedió, soy lo que elegí ser. La inseguridad, las heridas del pasado, los mensajes limitantes que internalizaste, todo eso forma parte de tu historia, pero no tiene por qué definir tu futuro. Tienes el poder, en cada momento, de elegir una perspectiva diferente, de elegir la autoaceptación sobre la autocrítica, de elegir la compasión sobre el juicio, de elegir la fe en tu propio valor sobre la duda paralizante. Este principio que hemos desgranado no es una fórmula mágica, sino una invitación a un compromiso continuo contigo misma, un compromiso de honestidad, de coraje y sobre todo de profundo amor propio. No se trata de alcanzar un estado de perfección donde la inseguridad desaparezca para siempre, sino de cultivar una relación contigo misma tan sólida, tan amorosa y tan comprensiva, que la inseguridad pierda su poder sobre ti. Así que te pregunto ahora, al cerrar este espacio de reflexión, ¿qué pequeño paso puedes dar hoy mismo para honrar este principio en tu vida? Tal vez sea observar tus pensamientos autocríticos sin juzgarlos. Tal vez sea reconocer una cualidad tuya que habías estado negando. Tal vez sea permitirte sentir una emoción incómoda sin huir de ella. O quizás sea simplemente recordarte a ti misma con ternura que eres valiosa tal como eres. Cualquier paso, por pequeño que sea, en dirección a la autoaceptación y al reconocimiento de tu valor, es un paso que rompe el ciclo. La decisión, como siempre, está en tus manos. Pero quiero que sepas que no estás sola en este camino. La sabiduría ancestral de la psique y la experiencia de incontables mujeres que han recorrido esta senda antes que tú
te acompañan. Confía en el proceso, confía en ti misma, porque la mujer segura, plena y radiante que anhelas ser, no es una fantasía lejana, es una posibilidad real que reside en tu interior, esperando pacientemente tu permiso para florecer. Atrévete a dárselo.